Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas. Pues ya estamos aquí Ok. para continuar precisamente con nuestro curso de introducción a la Biblia. Ya veo conectada a Esmeralda. Hola, Esmeralda, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Hola, Marlene, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Bien, bien, Marlene. gracias a Dios. Hola. Hola, hola. Hola, Isabel, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarles y ver que ya, Buenas tardes. que ya están aquí conectadas. Hola, Maru Mendoza, ¿cómo estás? Me da gusto que ya estén aquí conectados. Vamos a continuar con nuestro curso bíblico. Acabamos de llegar a los géneros literarios. Me gusta mucho el avance, como hemos venido dando en este curso, porque poco a poco se van estructurando bases para hacer cualquier tipo de interpretación bíblica y bueno, para seguir fortaleciendo nuestra fe. Hoy terminaremos con una tarea que les voy a poner en internet. Les voy a dar un link para que contestemos un pequeño cuestionario acerca de los géneros literarios. Va a estar muy padre, se van a divertir mucho, así es que pues vamos a continuar. Voy a compartir en este momento la pantalla para que pasemos a nuestra exposición. Como ustedes saben, entonces estamos en este curso bíblico que tiene la intención precisamente de ir avanzando en lo relacionado a lo que hemos venido hablando precisamente de nuestro taller. Muy bien, pues bueno, miren, estamos ahora en este aspecto, o seguimos en este aspecto de lo interno. ¿Lo recuerdan? Cuando hablábamos de lo interno, nos referimos precisamente a todo lo que tiene que ver con la revelación, con la inspiración y demás. Ahora nos encontramos en lo que es la inspiración bíblica, que ya hablábamos de esta influencia sobrenatural de Dios. En el agiógrafo, aquella persona, ¿quién es el agiógrafo? Aquella persona precisamente que va a recibir de Dios el mensaje, la manifestación, y la va a plasmar por escrito. Ahora nos encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el apartado tercero, en el número 3, el Espíritu Santo, intérprete de la Escritura. En el número 109, concretamente, dice, en la Sagrada Escritura, Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Fíjese, eso es muy padre, lo que dice la Iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica. Dios habla a los hombres a la manera de los hombres. Por tanto, interpretar bien la Escritura es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Por ello llegamos entonces al número 110 del Catecismo de la Iglesia Católica. Para descubrir la intención de los autores sagrados, es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura, los géneros literarios usados en aquella época, la manera de sentir, de hablar y de narrar de aquel tiempo. Esto lo vemos en Dei Verbum 12.2. Así es que vamos a hablar de los géneros literarios, que también no es algo que nos rebase. Miren, afortunadamente es un tema que no desconocemos, pues en nuestra vida diaria fácilmente podemos comprender los géneros literarios. Por ejemplo, aquel de te encanta hacerle al cuento, ¿te acuerdas? No con esto te estoy diciendo que tú eres un gran escritor y que te da por escribir grandes obras literarias. No, nos están dando a entender, oye, tú nada más le das vueltas y vueltas a las cosas. ¿Sí me explico? Es fácil entender que no es literal lo que nos están diciendo. ¿O te acuerdas de aquello que dicen los jóvenes de qué transita por tus venas? Es muy fácil la respuesta, sangre, o sea, es fácil responder, no, no, no. La intención de ese texto no es eso, no lleva ese sentido. ¿Sí me explicó? Por eso cuando hablamos de géneros literarios debemos de comprender también el sentido. Cuando alguien te dice te amo con todo el corazón, pues obviamente no es posible, no puede ser posible porque el corazón ciertamente es este órgano físico que bombea la sangre, pero el sentido que expresa la persona al decir estas palabras es totalmente distinto a lo que letra por letra o palabra por palabra está ahí. Ciertamente las palabras te ayudan a comprender algo. Exactamente eso es lo que vamos a analizar. ¿Por qué? En la Sagrada Escritura pasa algo similar. Debemos de comprender el sentido con que Dios inspira al agiógrafo. ¿Qué quería decirle Dios al agiógrafo? ¿Cuál era el sentido que Dios quería en el agiógrafo? Y por otro lado, también el sentido por el cual ocupó ciertas palabras precisamente el agiógrafo. ¿Me explico? ¿Por qué puso esas palabras? ¿Por qué no puso otras? Más bien lo que tenemos que comprender es el sentido. Ahora bien, los géneros literarios se definen como la manera o forma que se utiliza para relatar una verdad. Es decir, lo que vamos a decir es verdad. Te amo con todo el corazón o quiero saludarte, ¿qué transita por tus venas? O sea, esa es la realidad, la verdad. Es lo que quiero expresar. La forma
se llama género literario. En el 110 del Catecismo de la Iglesia Católica, en su segunda parte, dice, pues la verdad se presenta y se anuncia de modo diverso en obras de diversa índole, histórica, en los libros proféticos o poéticos o en otros géneros literarios. ¿Va que va? Este va a ser el centro del estudio del día de hoy. De la misma manera, en la Biblia existen diversos géneros de expresión, siendo escrita por diversos autores en distintos tiempos y en situaciones diferentes, podemos comprender que las formas de expresión también requieren de atención y cuidado al analizar su sentido. Si tú escuchas que alguien le dice a tu hijo, ¿qué transita por tus venas? Y tú, como eres una persona de conocimiento amplio, dices que la respuesta es sangre, sí, está bien, pero esa no era la intención del amigo que quería saludar a tu hijo. ¿Sí me explico? En la Sagrada Escritura pasa lo mismo. Si tú tomas la Sagrada Escritura y lees y lo interpretas tal cual en algunos casos, no es la intención ni del agiógrafo ni de Dios, posiblemente, lo que tú quieres de alguna manera comprender o estás comprendiendo. ¿Hasta aquí vamos bien? Por eso entonces entramos en los géneros literarios de la Biblia. Te platico que actualmente suelen distinguirse dentro de la Biblia siete grandes géneros que encierran a su vez muchos subgéneros. Pero vamos a hablar de 7 grandes géneros literarios en la Sagrada Escritura. El primero, narrativa, que básicamente es toda la Sagrada Escritura, ¿eh? Todo el porcentaje mayor de la Sagrada Escritura es narrativa. También hay otro género que es el de la ley también le llaman legislativo. ¿Sí me explicó? El género literario legislativo. El de la profecía o profético también es otro género literario. Lírica, sabiduría, apocalíptica y epistolar, el que habla de las cartas. Estas son entonces los géneros literarios más sobresalientes y generales que llaman dentro de la Sagrada Escritura. Ahora, mira, en términos generales, estos son los contenidos e intenciones de esos géneros y los libros donde se encuentran en la Sagrada Escritura. Es decir, vamos a hablar de estos 7 géneros y te voy a ir explicando cuál es el contenido y cuál es la intención de este género. Ejemplo, el de la narrativa. Arrancamos con el primero, que por cierto es muy amplio. Les digo que ese está en la mayor parte de la Sagrada Escritura y por eso hay subgéneros que vamos a analizar el día de hoy. ¿Cuál es el contenido de la narrativa? Mira, dentro de este género caen todo lo que es relato de sucesos, sea que se traten de hechos históricos o imaginarios. ¿Sí me explicó? Aquí vamos a encontrar narración de hechos, ya sean históricos o imaginarios. Pero ¿cuál es la intención? No solo el relatarlo, el acontecimiento, sino también el de interpretarlo. Ahora bien, se encuentra este género en gran parte de la Biblia, en el Génesis, en parte del Éxodo y de todos los otros libros del Pentateuco, en los llamados libros históricos del Antiguo Testamento y, por cierto, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y en Hechos de los Apóstoles. Se le llama narrativa. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, en el caso de la ley, que sería el segundo género literario, el de la ley, ¿cuál es el contenido? Es colección de preceptos, normas, costumbres. ¿Y cuál es la intención? Regular la alianza con Dios y las relaciones mutuas. De este género literario, ¿dónde podemos encontrar gran parte? Bueno, pues se encuentran en el Pentateuco, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomios, allá donde están muchas de las leyes dadas por Moisés, y bueno, por Dios a través de Moisés, si me explico, del agiógrafo. Pero aquí, a esta ley, a este género de la ley o legislativo, entra todo aquello que sean las normas y leyes que habría que cumplir el pueblo. No podemos leer la ley con el mismo género literario del narrativo o de la profecía, por cierto, el tercero. ¿Cuál es la intención de la profecía? Bueno, el contenido es el mensaje de Dios al pueblo de Israel por medio de los profetas, definitivamente. ¿Y cuál es la intención? Denunciar, llamar a la conversión, anunciar castigos o la salvación, aquellos hechos que Dios quiere que el pueblo se entere, son profecías. ¿Sí me explicó? Y se encuentran en gran bloque los libros proféticos del Antiguo Testamento. ¿Sí me explicó? La mayoría de hecho, los libros del Antiguo Testamento, perdón, son aquellos donde los profetas nos expresan muchas cosas. Ya de entrada en estos 3 que estamos analizando, no debemos de interpretar de la misma forma alguna profecía
¿Te acuerdas como la que veíamos de allá de Isaías 7:14? He aquí que una virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo a quien pondrá por nombre Manuel. No puedo nada más interpretarlo como una narrativa. No, no, no. Debo de entender qué es lo que me quiere decir este género literario profético. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Ahora bien, el cuarto género literario, lírica. ¿Cuál es el contenido de este género literario? Lo mismo que en otras literaturas, contiene la expresión de vivencias, de sentimientos despertados por la contemplación de la realidad. Se trata de una lírica religiosa, o al menos interpretada. ¿Cuál es la intención? Expresa dolor, amor, alabanza, confianza en diálogo con Dios. Aquí se encuentra el libro de los Salmos, el Cantar de los Cantares, Lamentaciones, que son libros que cuando tú lees y escuchas al autor decir que le duele, que está expresando cierto dolor, que admira a Dios por la grandeza de su creación, etcétera, tenemos que saber comprender el género literario del que estamos hablando. Y hay uno también muy importante, el de sabiduría. ¿Cuál es el contenido de estos libros? Recoge la expresión de los sabios, expresada de ordinario de una forma sentenciosa. ¿Cuál es la intención? Reflexionar sobre la realidad para buscarle su sentido más profundo. ¿Cuál es? El de enseñar. Es importante aquí comprender que, por ejemplo, el libro de Job, ¿se acuerdan? Que de acuerdo a nuestro curso bíblico, hemos dicho que es aquel libro que parece ser que es uno de los primeros libros que se escriben por ahí de unos 1500 años antes de Cristo. Proverbios, Eclesiastés, sabiduría, el eclesiástico y demás. Pero algo muy importante que nos invita a comprender este texto es precisamente aquel Dios que es y que está y que debemos de tenerlo como principio de todo. Ahorita que entremos a algunos ejemplos de narrativas, vamos a descubrir muchas cosas. Así entonces, el quinto género literario, el de sabiduría le llaman, que nos invita a la reflexión, a buscar el sentido más profundo a las cosas. Normalmente es muy catequético, el de enseñanza. ¿Sí vamos bien? Recuerden, son 7 y estamos en el sexto. Vas a decir, ¿por qué vamos tan rápido? Ah, porque vamos a profundizar en la narrativa. Mira, la apocalíptica, el contenido, perdón, es relatos de visiones, sueños, en un lenguaje simbólico. No es lo mismo interpretar un género narrativo que un género apocalíptico. ¿Sí me explicó? ¿Cuál es la intención? Interpretar el sentido global de la historia y más concretamente, levantar los ánimos decaídos en el tiempo de desgracia o persecución. Aquí se encuentran obviamente el libro de Daniel y algunos otros pasajes de los profetas, y ciertamente el Apocalipsis del apóstol San Juan es un libro profético, que por cierto el apocalíptico o apocalipsis latín, del griego, revelar, manifestar. Se me explicó también una idea errónea de que apocalipsis sinónimo de desgracia, de fin del mundo. No, la definición de apocalipsis es revelación. Y hemos dicho precisamente que la Sagrada Escritura es la revelación de Dios. Ahora bien, el último género general, género literario amplio de la Sagrada Escritura es el epistolar o cartas. El contenido son exposiciones doctrinales y exhortaciones dirigidas a colectividad o individuos. ¿Cuál es la intención? Adoctrinar, exhortar, corregir, en una palabra, evangelizar a distancia, lo que hacía San Pablo. Aunque él estaba en otro lugar, escribía una carta y la enviaba a algún lugar precisamente para exhortar al pueblo. Y ciertamente, al ser palabra de Dios, en el pueblo concreto, Corinto, que exhortaba, pues se busca el género literario de la carta, y nosotros tratamos de comprender el sentido global de que le escriba a los de Corinto, pero también nos está diciendo a nosotros, cosas así. Ahora bien, se encuentra en gran parte del Nuevo Testamento, y háblese de las cartas de San Pablo, de San Pedro, de San Juan, Santiago, San Judas, etc. Estos son los 7 grandes géneros literarios. Hasta aquí. ¿Sí vamos bien? ¿Por qué comentar esto? Porque, insisto, cuando tú tomas un texto de la Sagrada Escritura,
debemos ciertamente, si no de manera general y también ¿cómo decirte? Tan específico, decir, este es este género, este es el otro género, pero sí tener al menos la visión y la comprensión de la ubicación del texto, de qué tipo de género me estoy enfrentando, quién lo escribió, cuándo se escribió, qué dice la iglesia, etcétera, etcétera. Todo ello lo vamos a tomar en cuenta. Ahora bien, el género literario uno que hablábamos, que es el de la narrativa, bueno, todos, pero bueno, la narrativa donde más, porque les digo que en gran parte de la Sagrada Escritura lo vamos a encontrar, se divide en subgéneros. No me digas, esto es lo que de repente me pierdo mucho, Juan Carlos, porque géneros, subgéneros y demás. No, la intención no es otra, sino que tú vayas comprendiendo y ubicándote en precisamente la parte de la Sagrada Escritura en la que estamos, para que de alguna manera tu interpretación no vaya a ser errónea, tu exégesis, que vamos a hablar la siguiente semana. Mira, la clasificación anterior no ofrece problemas, los 7 géneros generales. Es fácil hacerla y se admite sin dificultad. La problemática empieza a surgir más bien cuando dentro de un género, particularmente dentro de la narrativa que vamos a empezar a platicar ahorita, nos proponemos deslindar entre subgéneros o formas menores. Y fíjate, esporádicamente se corre el riesgo de querer tomarlo todo al pie de la letra, es decir, de considerar como historia lo que a lo mejor no es más que un poema épico o una narración didáctica. Y este es el asunto o problema de algunas personas cuando voltean al Génesis y leen que pasó esto en el Génesis y dicen, pero entonces, ¿cómo? ¿Sí o no? ¿Fue así o no fue así? ¿En qué género literario estamos hablando? ¿Sí vamos bien hasta acá? Porque toda la Biblia la queremos tomar como un género histórico, científico. Ya de entrada, desde la lección 1, hemos tenido claro que la Biblia no es un libro científico, no es un libro histórico, no es un libro propiamente geográfico. No, no, no. Es la palabra de Dios que inspira al geógrafo y nos transmite su revelación, es decir, se deja conocer. Ahora, mira, dentro de este género de la narrativa, vamos a precisar algunos subgéneros posibles, apuntando diversos rasgos o características que nos ayuden a diferenciar unos de otros. Y en definitiva, que nos sirvan para determinar cuál fue la intención del autor. Recuerda, nuestra intención de esta lección es comprender cuál es el sentido con el que Dios inspiró al geógrafo y cuál es el sentido por el que el geógrafo ocupó esas palabras. Y no engancharme con la palabra como tal. ¿Sí me explicó? Si hacemos rápidamente un análisis de cuál te gusta aquel texto de si tu ojo te es ocasión de pecado, que por cierto Cristo lo dice, arráncatelo, hay que entender cuál es la intención, el sentido con el que Cristo plantea este texto o esta idea, por qué el geógrafo lo escribe poniendo esas palabras y el contexto. Todo ello nos va a ayudar en nuestra interpretación, exégesis y hermenéutica bíblica. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Ahora bien, vamos a partir de estas formas narrativas menos históricas para terminar con las próximas a nuestra concepción actual de lo que es la historia. O sea, te voy a empezar a platicar algunos subgéneros de la narrativa, obviamente que no son propiamente históricas, sino que es algo que sucedió, pero no propiamente pasó en la verdad o en la realidad, pero sí es verdad. Vamos a verlo. Y 2, que poco a poco nos vamos acercando a las más históricas, a las que te voy a decir, no, aquí este hecho pasó y habría que buscar los vestigios que hablan de ese hecho. ¿Vamos bien? Y es que, mira, arrancamos con el primer subgénero o género literario de la narrativa es la parábola, que por cierto también puede inscribirse dentro del género sapiencial o de sabiduría. ¿Por qué? Ya que su finalidad es enseñar, es catequética. Pero vamos a hablarlo y también lo vamos a dividir así, mira, por ejemplo, la parábola. ¿Cuál es el contenido? Es una breve narración de suceso imaginario. Ya de entrada es breve narración de suceso imaginario, del que se deduce por comparación una enseñanza moral. En otras palabras, ¿el hijo pródigo físicamente existió? Bueno, es una parábola. ¿Sí me explico? No que yo encuentre a una persona que el día de mañana me diga, ¿qué creen? Yo tengo una iglesia y la iglesia se llama la iglesia del hijo pródigo y yo soy tataranieto del que fue el hijo pródigo, aquel que el papá... No, 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 no. ¿De qué me hablas? Si estamos hablando que fue una parábola, fue una breve narración imaginaria, pero que tiene una enseñanza moral. ¿Sí se entiende? ¿Sí vamos bien hasta aquí? Ahora bien, ¿cuál es la característica de la parábola?
Es un relato breve esquematizado. Normalmente es un esquema que busca que lleves una secuencia. Describe ordinariamente hechos de la vida común y corriente. Por eso es que vas a ver que las parábolas tienen mucho que ver con las cosas de la vida natural, real. Suelen tener una forma típica de comenzar. Nominativo, por ejemplo, un hombre tenía 2 hijos. O de interrogación, ¿acaso se puede hacer esto con lo otro? O de dativo, ¿con qué compararé a esta generación? Y pone, si me explico, una comparación o una parábola. ¿Sí vamos bien? Ahora, también vamos a hablar de cada una de las narrativas, de estos subgéneros de la narrativa. ¿Cuál fue la intención? Frecuentemente busca interpelación o reflexión personal. La parábola, casi, esa su intención es que reflexiones, que analices, que te familiarices, que te personalices diciendo, ah, caray, ese hijo pródigo puedo ser yo del que está hablando. ¿Sí me explicó? La intención no es otra más que la de enseñar. Es la intención. Son abundantes las parábolas en los evangelios, pero ¿qué crees? También en el Antiguo Testamento hay una parábola, la que Natán le dice precisamente al rey David, por ahí de 2 Samuel 12, del 1 al 4. Ahora bien, la parábola entonces es muy fácil de comprender y tú y yo la hemos escuchado. Siempre va a tener esta idea de enseñanza, de reflexión, de análisis. Quedarte con ¿cómo decirte? Con la literalidad de las palabras y decir, el hijo pródigo es que quiere decir que entonces a todas las personas que regresan hay que ponerles un anillo. Bueno, sandalias en los pies, un nuevo abrigo. Bueno, no es tan literal, pero sí tiene un sentido todo eso. ¿Sí vamos bien? Es fácil de comprender la parábola. Ahora bien, la narración didáctica. Fíjate, contiene relatos posiblemente con una raíz histórica. La narración didáctica, es decir, de enseñanza, de la didáctica, pues, ajá, contiene posiblemente una raíz histórica, pero imaginarios en su mayor parte, de lo que se pretende sacar una enseñanza. ¿Cuáles son las características de la narración didáctica? Los datos son incompletos, extraños, falsos en algún momento, bueno, hasta anacrónicos, ficticios, pero ordenados intencionalmente, lo que nos advierte de que el relato no guarda relación con la realidad. Y por eso vas a escuchar que la burra de Balaam habla, luego platicaremos de eso. Resulta que Balaam iba con su burra y la burra de repente lo tira y le dice, pero ¿por qué me pegas? Y dices, ¿cómo es posible todo eso? Y está en la Biblia. Bueno, no, tranquilo. Estamos frente a un género literario llamado narrativa de didáctica. Nos quieren enseñar algo. Los protagonistas son personificaciones, carentes de los datos diferentes que caracterizan a los personajes históricos. ¿Sí me explicó? O sea, los personajes que intervienen en este tipo de textos posiblemente no son personajes históricos. Y al final explicita explícita o implícitamente se ofrece una enseñanza, una moraleja, ¿te acuerdas? La intención, ¿cuál es? La de enseñar. Y podemos considerar narraciones didácticas, algunos libros del Antiguo Testamento, como los de Job, el de Jonás. ¿Te acuerdas que a Jonás se lo traga una ballena? Y va y lo escupe en Nínive. Bueno, ya a estas alturas de nuestro curso bíblico, tendríamos que tener la comprensión de que no propiamente estuvo Jonás 3 días en el vientre de la ballena. Ya incluso estos, ¿cómo se llaman? Los ácidos digestivos, ya lo hubieran deshecho. No. Aquí hay algo mayor que tenemos que aprender, alguna enseñanza en esta narración didáctica. Si vamos bien hasta acá. Muy bien, pasamos a la narración épica. Mira, ¿cuál es el contenido? Con esta denominación nos referimos a lo que puede recibir también otros nombres como leyenda, saga, mito, siempre que no pretendamos significar con estos términos un mero producto de la fantasía. Es decir, como es épico, es una fantasía, no existe, no es verdad, no. Sí, o sea, lo que se nos pretende dejar ahí claro es una enseñanza, una vivencia, una experiencia. Dios nos quiere transmitir algo, pero a través de una saga, de una leyenda, de alguna situación que pasa, ¿sí me explico? Pero que nosotros no tenemos que decir, no, eso no es verdad. No es verdad porque es fantasía. No, se le llama narración épica. ¿Cuál es la característica? Se trata de algo que surge a partir de un dato histórico, es decir, algo sucedió
y la persona lo presenta como cuando alguien te cuenta la historia y le exagera mucho. ¿Sí? No, pero es que en verdad sí, yo sentí cómo me cayó una piedrísima. No puede ser, porque esa piedra de ese tamaño te hubiera matado. Pues yo créeme que la hice hacia un lado. Bueno, sí se va entendiendo. O sea, es épico el asunto. Este dato histórico es transmitido oralmente durante mucho tiempo, de generación en generación, y se va embelleciendo o se magnifica. ¿Se acuerdan de aquella fuerza que tenía Sansón y que le hacía hacia las fauces de los leones y les podía romper las fauces? O que tiraba toda la muralla de la ciudad la tiró un solo hombre. Bueno, está bien, está bien. Es una narración épica. ¿Sí me explicó? Quiere decir entonces a lo mejor que efectivamente este Sansón tenía, bueno, ¿cuál es el mensaje en este texto o en esta narrativa épica? El hecho sin duda fue histórico, es decir, sí pasó, pero no se ajustó exactamente a los datos que nos ofrece el relato tal como lo tenemos. Pero sí es una realidad. El pueblo sí fue liberado, o el pueblo sí fue, pero a lo mejor sí se magnificó o se exageró en la situación. El valor histórico no es igual para todos los relatos. La crítica deberá analizarlo para cada caso. ¿Vamos bien? Vamos a poner, por cierto, unos ejemplos. Mira, ¿cuál es la intención de la narración épica? Ofrecernos historia, pero muy interpretada, o sea, que sientas así como, ¡ay, no te pases! O sea, estuvo bien fuerte. A este subgénero corresponden muchas de las narraciones del libro del Génesis, por ejemplo, el diluvio. ¿Sí me explico? Y entonces tienes que empezar a tener esta visión ya más exegética. ¿Cuál es esta del teólogo que comprende qué es lo que Dios nos quiere expresar a través de? Un error, y lo vamos a ver precisamente con profundidad la semana que viene, es aquella mala interpretación literaria que hacen nuestros hermanos protestantes. Porque efectivamente dicen, es que la palabra de Dios, la Biblia es palabra de Dios. Sí, nadie tiene ninguna duda de eso. Y lo que dice se tiene que hacer a la letra, bueno, a la letra no, pero sí se tiene que hacer, porque hay que entender de qué género literario estamos hablando. La destrucción de Sodoma y Gomorra, algunos episodios de la vida de Abraham, y así como yo, vamos a encontrar algunos textos que tú dices, bueno, es decir, sí es verdad, porque, por ejemplo, el Génesis, que está en un género muy poético, el agiógrafo pretende transmitir una verdad. ¿Cuál es esa verdad? Dios, creador de todo. Ah, pero utilizó un género literario para expresar estas propuestas precisamente de que Dios es el origen, estas propuestas de que precisamente todo fue creado en un orden, parecería ser que él lo propone el geógrafo en 6 días, como diciendo en alguna secuencia, en algún proceso. No fue así nada más de un chispazo, de que Dios crea al hombre de una manera más íntima, más semejante a él, de que el hombre y la mujer son uno. Ese tipo de realidades, porque son, o sea, lo estamos hablando de una realidad, están escritas en un género en donde tú y yo tendríamos que comprendernos y no entonces tropezarnos solamente con la literalidad que ocupó el geógrafo al poner las letras. ¿Por qué? Porque el geógrafo también puso o escribió con algún otro tipo de sentido o el sentido. Ahora bien, hay otro subgénero que se llama crónicas o anales de la definición de año con año, en secuencia de años. ¿Cuál es el contenido de este subgénero? Agrupamos aquí diversidad de formas narrativas, además de las apuntadas en el título, listas, inventarios, etcétera. También son muy importantes en la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Mira, porque son la consignación de datos, independientes generalmente sin relacionarse unos con otros, escritos propios del templo, cómo estaba escrito, cómo estaba hecho el templo, qué tenía de este lado, qué tenía del otro, donde se lleva un diario, unos anales precisamente, unos inventarios precisamente de lo que existía también forman parte de la Sagrada Escritura. Al no tratarse de relatos populares, conservan una mayor verosimilitud en el detalle, es decir, al no ser precisamente relatos, de parábolas, ¿cuál otro podríamos poner? Que no son relatos no de didácticas y cosas así, épicos, casi seguro que esos datos son muy exactos, porque hablan de censos, hablan de situaciones de inventarios, de lo que llevaba el arca, de cosas así. Se le llama narrativa de crónica anal, o anales también le llaman así. ¿Cuál es la intención? No es otra sino la de informar, notificar.
Ahí sí, para que veas, por ejemplo, lista de personas, la genealogía del libro de los primeros de Crónicas, lista de los que regresan de la cautividad, de los que regresaron de Babilonia, cierto aire de crónica tienen también los hechos cuando Lucas nos cuenta algunos de los viajes de San Pablo. Sí, sí, vamos bien. Si le damos la oportunidad, decíamos, si te dispones al Espíritu Santo, créemelo, entonces muchas cosas se empiezan a comprender de una manera muy sencilla. Y sí, cuando alguna persona hace alguna interpretación, hasta uno se queda diciendo, órale, se nota que ni siquiera tiene idea de lo que son los géneros literarios en la Sagrada Escritura. Terminamos con el relato histórico. ¿Qué es el relato histórico? Mira, el relato histórico habla de aquellos relatos que tienen más parecido con la que nosotros consideramos como historia. Ah, ahí sí. El relato histórico tiene mucho que ver con efectivamente el lugar geográfico, la situación, aunque a veces hay cosas que tú dices, pues de acuerdo al texto aquí debería de estar esto y no está. Bueno, ahí entonces entraría en otro género. El género histórico nos habla de situaciones concretas de los lugares y características que han sucedido alrededor de la Sagrada Escritura. Consigna gran número de detalles, de tiempo, de lugar, de personas y otras circunstancias. Por ejemplo, ¿se acuerdan que el libro de Lucas narra precisamente el hecho histórico del nacimiento de Jesús y habla de Poncio Pilato, habla de quién era el tetrarca, habla de esto, en qué año? Bueno, busca acercarse muy concretamente al hecho histórico. Ahora bien, los acontecimientos están articulados en su juego de causa y efecto a nivel humano. ¿Y cuál es la intención? Informar, pero también interpretar los acontecimientos. La relación entre estas dos intenciones puede ser diversa, con peligro de que la interpretación se haga excesivamente preponderante. Es decir, no, si no está aquí a 2.3 metros el poste, como dice en la Sagrada Escritura, no. Bueno, no, espérame, hay que ver cuál es la intención del texto que hable específicamente de esto. Algunos ejemplos de relatos históricos podemos encontrarlos en los que se consideran primeros relatos, escritos en la corte de David y Salomón. Igualmente en los libros de Reyes y muchos otros textos que vamos a ir analizando. Si te das cuenta, nos estamos empezando a acercar ya a lo que va a ser la doctrina, es decir, hablaremos de alguna doctrina, la pondremos en la Sagrada Escritura, o mejor dicho, la analizaremos de la Sagrada Escritura y haremos la interpretación correcta. El gran error de la reforma de la doctrina protestante es precisamente no tomar en cuenta todo lo que hemos hablado en nuestro curso y solamente lo que tu mente comprenda, eso va a ser lo que Dios te está diciendo a ti. Muy bien, y finalmente debemos de considerar que a partir del escritor, o sea, ya entendimos el sentido, por así decirlo, Dios que quiso darle a entender al escritor, le está dando una revelación, que el Cristo va a nacer de una virgen, ¿sí me explico? Y que va a ser el Dios con nosotros. Muy bien, a partir de este sentido que Dios le manifiesta, le revela al escritor, el escritor lo va a poner con sus palabras, con su forma, con su manera de ser, y precisamente dice aquí, debemos considerar que a partir del escritor pueden intervenir en la narración modismos. Imagínate precisamente que, no sé, lo voy a inventar nada más por decir, que el geógrafo tuviera mucho esta palabra que yo tengo de decir, que transita por tus venas. Imagínate, él lo escribe así porque es su manera de hablar y entonces el hermano protestante dice, no, aquí dice que tiene que haber sangre porque no, tranquilo, no, hay que entender el modismo, la frase, los dichos, el ambiente, la cultura, la forma de ser y expresiones propias. ¿Sí vamos bien hasta acá? ¿Algún comentario? Muy bien, estamos casi cerrando, Todo miren. bien. Todo muy bien. Estamos casi cerrando y ahora la tarea va a ser muy divertida por lo siguiente. Mira, dice tarea. En los comentarios de este video, ahorita que suba el video, voy a poner este link que está aquí abajo. Miren, este link está aquí abajo, lo voy a poner para que tú lo copies y lo pegues en internet, en una página de internet. Y entonces cuando le des clic, precisamente te vas a conectar a una página que nos va a hacer algunas preguntitas. ¿Estamos de acuerdo? La intención no es un examen, no es nada que se le parezca, sino que tú puedas de alguna manera también, pues como que irte evaluando en cuanto a géneros literarios, ¿eh? O sea, estoy hablando de los géneros literarios. A ver si no se traba ¿cómo se llama? Mi transmisión por estar entrando al vínculo. Pero bueno, estoy abriendo ahorita, la hubiera abierto desde hace rato. Mientras abre, ahorita lo voy a checar y dejar de compartir. Y ya me sacó.
creo, muy bien.